Hola, bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Hoy tenemos un invitado bastante especial. Él dice, necesito hablar, porque lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, pues según él, no es lo adecuado. ¿Por qué? Tiene sus razones. Se encuentra con nosotros Juan Carlos Pérez. Él es excónsul general de Colombia en Venezuela. Fue prácticamente quien terminó desatando esa ruptura diplomática que se vivió hace años. Él la tuvo que vivir en carne propia. Bienvenido, excónsul, ¿cómo está? Angélica, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que usted dice? Me pica la lengua y no puedo seguir en esta situación. Bueno, yo soy hombre de frontera. Yo nací en Cúcuta, crecí en Cúcuta. Mamá, por ejemplo, tuvo almacenes en San Antonio del Táchira, fábrica de muebles en Ureña. Nosotros, las personas de frontera, conocemos un poco la dinámica y sentimos como propia la tragedia de Venezuela. Y fui diplomático primero 4 años como vicecónsul en Caracas. Después, en el 2017, estuve en Venezuela por asuntos privados. En el 2018 me nombra el presidente de la República cónsul general de Colombia en Caracas. A mí realmente, Angélica, yo siento pena, siento vergüenza con los familiares de las víctimas del régimen de Caracas, porque es que tanto el canciller como el presidente Petro han dado unas declaraciones que son contraproducentes, que son imprudentes. ¿Cómo cuáles? Ya le digo cuáles, Angélica. El canciller Leiva Durán, a los pocos días de posesionarse, dijo que él era un gran defensor de los derechos humanos desde hace 40 años, con ocasión de la persecución que Ortega hace a la oposición política en Nicaragua. Entonces yo le pregunto al canciller, ¿y por qué calla frente a Venezuela? ¿Por qué? O sea, si las violaciones a los derechos humanos en Venezuela han sido pero muchísimo más graves que las violaciones que las violaciones que ha hecho Ortega en Nicaragua, y también las que cometió hace muchos años Pinochet en Chile. Usted dijo el embajador, pero también nombró al canciller, pero también nombró al presidente Gustavo Petro. Ya le cuento una declaración que me parece que un presidente de Colombia no debe decir. Segundo lugar, el canciller Leiva Durán también dijo una frase que es muy desafortunada, que ofende a las víctimas. ¿Cuáles víctimas? Padres, hermanos, novias, hijos, sobrinos, de los 470 jóvenes asesinados por el régimen en Venezuela. Son violaciones a los derechos humanos muy graves. Dijo el canciller que el gobierno del presidente Petro iba a propugnar retirar las demandas que los embajadores chilenos y embajadores colombianos hace 4 años impetraron ante la Corte Penal Internacional. Además, demandas que las ONG venezolanas también han impetrado, por otro lado. Eso ofende. Primero, además, ¿eso qué consecuencia legal tiene? Primero, no tiene, porque no hay desistimiento. Tú no puedes retirar esas demandas. Jurídicamente no hay desistimiento. Procesalmente no lo permite el Estatuto de Roma. Eso va en marcha. Entonces, eso es una burla a las víctimas. ¿Cómo Colombia va a retirar las demandas cuando son evidentes? La Corte Penal Internacional ha avanzado. Ya el fiscal Karim Khan fue a Caracas y notificó a Maduro por la inanición del sistema judicial venezolano, que no ha hecho nada. Y una frase que me parece a mí, y se lo digo con mucho respeto al presidente Petro, un presidente de Colombia no puede decir la frase que dijo el presidente Petro. ¿Cuál fue esa frase que lo tiene tan indignado usted? El presidente Petro dijo que cómo iba Maduro a celebrar elecciones limpias, honestas y transparentes si sobre la cabeza de él pesa una recompensa de $15 millones de los Estados Unidos de América. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que justifica? Perdón, eso es una declaración antidemocrática del presidente de Colombia. Es decir, le está dando patente de corso prácticamente al régimen para que el año entrante, el 2024, se roben otra vez las elecciones. Porque como si Estados Unidos no levanta la recompensa sobre Maduro, entonces no van a haber elecciones honestas y libres y transparentes, como las hubo, por ejemplo, en Brasil. Lula ganó y ganó Lula. Y aquí el presidente Petro candidato ganó, y hoy día es presidente de Colombia, el presidente Petro. Entonces, eso no puede decir un presidente de Colombia. Eso es patente de corso para que el año entrante se roben otra vez las elecciones. Que porque no van a ser elecciones honestas, porque como hay una recompensa de los Estados Unidos de América, eso es una declaración antidemocrática, y con mucho respeto se lo digo al presidente. Doctor Pérez, pero entonces usted prácticamente no está de acuerdo con este acercamiento que mucha gente ha celebrado, ¿no? No, absolutamente. Todos anhelábamos que la frontera se abriera. Acuérdate que yo soy hombre de frontera. Ya te dije, yo nací en Cúcuta, crecí en Cúcuta, mamá tuvo almacén en San Antonio del Táchira cuando yo era niño, cuando joven. Claro, y esto no es un acercamiento. Pero mamá tuvo hasta fábrica de muebles en Ureña, que es una población al lado de San Antonio. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo celebro que el ministro
hermano Maña Mendoza ha hecho una gran labor. Él es un gran integracionista, experto en aranceles, y la frontera se ha abierto. Pero una cosa es abrir la frontera nuevamente para el intercambio comercial que se debe hacer. Igualmente, la movilidad fronteriza. Y otra cosa es estar dando espaldarazos al régimen, esas declaraciones tan imprudentes. Por ejemplo, yo le digo al presidente Petro y al canciller Leyva Durán, ¿se les olvidó lo que hizo Maduro en el 2015? Cuando expulsó a los colombianos es la humillación más grande que se le ha hecho a Colombia. Los colombianos pasando sus enseres por el río Táchira, muebles, cobijas, colchones, eran dantescas. Los niños con los juguetes. Las casas fueron marcadas, como hacía el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno tiene que, abramos la frontera y está muy bien lo que se hizo, pero con dignidad. No las cosas, las declaraciones que están haciendo, prácticamente están dándole espaldarazos, patente de corso al régimen de Venezuela para que siga cometiendo todas las tropelías que ha hecho. Eso no es correcto. Pero no se podría decir que esto forma parte del perdón y la reconciliación, es decir, perdonar ese momento tan difícil que pasó, porque puede ser la postura de algunas de las personas que nos están viendo. ¿Y el régimen de Caracas ya perdonó? Siguen metiendo periodistas presos. En Venezuela, tú publicas alguna nota y inmediatamente vas preso, sin fórmula de juicio, porque allá no hay Estado de Derecho. El sistema judicial venezolano está secuestrado por Miraflores. Es una nación donde las sentencias penales se consultan con el Palacio de Gobierno. Usted dijo una frase arrancando y es, siento pena ajena. Sí, claro, vergüenza. ¿Por qué? Primero porque yo tengo sangre venezolana. Viví toda la vida en la frontera. Muchos años viviendo en Caracas. Diplomático en Venezuela, sentí como propio todo eso. Te repito, nosotros, la gente de frontera, la gente de Arauca, de Cúcuta, La Guajira, sentimos como propia la tragedia venezolana. Son 7 millones de venezolanos, la diáspora venezolana son 7 millones de venezolanos. Si el régimen sigue, van a ser 11 millones en 2 años. Y ese prurito que el gobierno, que Maduro y Cabello afirman, no es cierto. Las sanciones que implementó Estados Unidos sobre Venezuela, antes de las sanciones de Estados Unidos, que creo que hizo el presidente Barack Obama, ya había hambre, falta de medicamentos, ya la gente estaba saliendo de Venezuela. Entonces no es cierto que digan que por culpa de esas sanciones es que no pueden suministrarle, garantizar los derechos económicos, sociales y culturales al pueblo venezolano. Eso no es cierto. El trabajo del cónsul es buscar esa cercanía precisamente entre la comunidad y el gobierno. Me imagino que a su oficina llegaron durante tantos años que usted estuvo trabajando allá, sí, cientos de historias. Impresionantes. Dígame cuál es esa que a usted hoy le duele. Usted dice, me impacta mucho porque... No, en las cárceles, yo iba a las cárceles. Primero acuérdate que los cónsules no manejamos relaciones políticas, eso lo maneja el embajador, la embajada. Los cónsules hacemos... El contacto con la gente. Cuando yo era cónsul, que ya soy un civil, correcto. En las cárceles, yo me cansé de ir a las cárceles y los temas en las cárceles, terribles. A mí me recibieron, por ejemplo, cuando fui vicecónsul, a mí me recibían los pranes con metralletas. Los pranes son los jefes mafiosos dentro de las cárceles, santeros, vestidos de blanco con metralletas. Y todos armados, porque al interior de las cárceles en Venezuela no hay control por parte del Estado venezolano. Te hablo hace 8 años, no sé cómo está hoy día, ¿no? Vi colombianos, por ejemplo, con los labios cosidos con hilo y aguja, con la aguja colgando. Si se quitaba esa aguja y ese hilo, lo mataban, porque es un protocolo de seguridad que le imponen los pranes. ¿Y era un colombiano? Colombiano, siempre atendiendo yo colombianos, siempre atendiendo colombianos. Cortaban los dedos, les mochaban los dedos y sin anestesia, ¿no? O sea, unas cosas espantosas. El infierno en la tierra, realmente fueron esas cárceles venezolanas y bueno, tuve esa gran experiencia, pero siempre estuvimos sirviendo. Entonces yo lo que digo con respecto al gobierno es que está defendiendo lo indefendible. Esas declaraciones tanto de... Cuando uno defiende hechos como esos, sí, hay quienes piensan que termina siendo en parte complicidad. ¿Usted cree que en esto se termina mezclando una cosa con la otra? No. Lo que creemos es que el presidente Petro, el canciller, reaccionen, reculen. Es decir, no que rompan relaciones como lo hizo Maduro en el 2019, porque las relaciones se rompieron por Maduro, no por el presidente anterior. Y las trochas de hoy día, ¿por qué están? Por haber roto relaciones. No, lo que creemos es que el presidente Petro no nos enrumbe a nosotros a cerrar los ojos.
las gravísimas violaciones de derechos humanos que ha habido en Venezuela. Es que son espantosas. En el artículo aparecen consignadas. ¿Cómo cuáles? No, pues todos los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, los jóvenes que salían a protestar con cartones, los mataban, los colectivos armados, que son los grupos paramilitares aupados por el gobierno. Les dan las motos, la gasolina, las armas. Ahí están, son 470 jóvenes, más o menos. Pero dicen que eso fue lo que también se vivió acá, ¿no? No, pues aquí hubo ¿qué? 20 muertos. Eso fue lo que dijo nuestro embajador Benedetti en Caracas, que dijo que no, que cómo era que tanto que criticaran a Maduro por los asesinatos y crímenes de los jóvenes que salían a protestar, si en Colombia hubo más. Eso no es cierto. ¿Cuántos muertos hubo en la protesta el año pasado? 25 muertos. En Venezuela del 2014 al 2018 ha habido 470 muertos. El fiscal Karim Khan ya fue a Caracas y notificó, porque no ha habido justicia. El sistema de injusticia venezolano no funciona realmente. Cuando usted dice lo ideal es que el gobierno colombiano recule, exactamente qué es lo que quiere que haga. A ver, ¿que recule qué? Mire, el Estado colombiano siempre ha propugnado y ha sido un defensor del sistema interamericano de derechos humanos. Yo, por ejemplo, pienso que el presidente Petro hizo de buena fe, le manifestó a Maduro que por qué no volvió al sistema interamericano. Maduro no va a hacer eso. En el fondo es un ingenuo del presidente Petro. Lo hizo de muy buena fe, de muy buena fe. Lo que uno quiere es que primero no estemos en un estado de genuflexión. Genuflexión es estar de rodillas, ante Caracas, después de todo lo que han hecho. Es que, ¿quién rompió relaciones? ¿Por qué decir que está de rodillas? Mire, un hecho, le pongo otro ejemplo, por ejemplo. Nuestro ministro de Defensa, el gran jurista Iván Velázquez, unos días antes de posesionarse, fue a una guarnición militar a San Antonio del Táchira a saludar al ministro de Defensa de Venezuela, Parino López, por favor, que esté investigado por la Corte Penal Internacional. Él es uno de los culpables de las gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué tiene que nuestro ministro de Defensa ir a...? Eso se llama genuflexión, estar de rodillas. Eso no es así. La frontera se debe abrir, se abrió, pero con dignidad hay que abrirla, con dignidad, no así. Bueno, la labor que ha hecho el ministro es encomiable, muy excelente labor del ministro Germán Umaña Mendoza, maravillosa. Pero el resto, las declaraciones tanto del canciller como del presidente Petro son desafortunadas. Y algo que es muy importante, Angélica, hay que tener en cuenta que el gobierno de Venezuela es una minoría electoral, inmensa minoría electoral. Sí. La oposición es inmensa mayoría electoral. Pero esa voluntad política no se ve reflejada en los resultados electorales. ¿Por qué? Por los enormes fraudes. Los fraudes electorales más sofisticados de América Latina se hacen en Venezuela por el Consejo Nacional Electoral. Fíjate, ¿qué diferencia con Brasil, con Colombia? Y aquí el presidente Petro se lanzó como candidato y ganó el presidente Petro y lo aceptamos el presidente de Colombia. Pero en Brasil también, pero en Venezuela no. Ahora que usted toca el tema de comparar los países, es inevitable que muchas de las personas que nos están viendo tienen un ligero temor y dicen, ¿cuál? ¿Será que Colombia se va a convertir en lo que es Venezuela? Usted ha vivido en los dos países, usted conoce las dos formas. ¿Qué piensa? Bueno, hay una gran diferencia. En Colombia es un país de instituciones, que instituciones sólidas, que no tiene Venezuela. El caudillismo en Venezuela siempre ha florecido. Si tú te das cuenta, por ejemplo, los dictadores de Venezuela. O sea, ¿usted no teme que Colombia se vuelva como Venezuela? Marcos Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez, esta dictadura actual de Maduro. Las instituciones en Venezuela son muy livianas. Aquí sí hay instituciones más sólidas, hay más justicia, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, las salas laboral, penal, administrativa, todo eso. O sea, ese no es un tema que le preocupe. No me preocupa. Lo que sí me molesta a mí, me da vergüenza, pena ajena, es esa postura del gobierno del presidente Petro y del canciller. ¿Cómo la lee usted? O sea, ¿cómo lee esa postura? Bueno, yo entiendo que hay un proceso de paz con el ELN, entiendo eso, todos lo sabemos. Y ojalá el presidente Petro logre, porque queremos la paz, amamos la paz. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Decir, por ejemplo, repito, Angélica, que es que van a proponer por retirar las demandas ante la Corte Penal Internacional, eso es un exabrupto. Eso ofende a las víctimas en Venezuela. Además que eso no se podría hacer. No se puede hacer. Además que las víctimas las familiares son mayoría.
Y muchos de esos familiares de esas víctimas son colombianos. Claro, lógico, siempre tenemos sangre colombo-venezolana. Lo que dijo el presidente Repito, el presidente Petro no puede decir que es que cómo va a hacer Maduro elecciones honestas, transparentes y limpias si sobre Maduro pesa una recompensa de $15 millones. Eso es una declaración absolutamente antidemocrática, es patente de corso para que el próximo año se roben todas las elecciones, se roben las elecciones. ¿Usted por qué decidió hablar y decir? Porque ha pasado muchos años y de usted ya no se conocía mucho. O sea, 2 meses antes de que se rompieran las relaciones diplomáticas, nuestro invitado, Juan Carlos Pérez, fue expulsado. Yo fui expulsado por Diosdado Cabello, sí, por Diosdado Cabello, que me expulsó. 2 meses antes de que se rompieran completamente las relaciones diplomáticas. ¿Y por qué hoy dice, tengo que hablar? A ver, lo que te dije, volvemos, retrotraemos. Yo soy hombre de frontera. Sí. Nací en Cúcuta, crecí en Cúcuta, tengo sangre venezolana. Tengo familiares en Caracas. Pero eso no ha cambiado en los últimos años. ¿Pero qué pasó esta semana en particular? O sea, estos días. Las declaraciones. Las declaraciones espantosas. Perdóname. Del presidente Petro, del canciller, de nuestro embajador en Caracas. Por ejemplo, nuestro embajador en Caracas minimizando la muerte de los estudiantes en Venezuela. No, que eso no. Y si aquí también matamos, no. 25 contra 470 en tantos años. Bueno, así hubiese sido una por una, tienen que investigar los que tengan que investigar. Claro, entonces yo he visto y allá en Venezuela la gente está pues muy molesta. La gente que es de oposición. Acuérdate que la oposición en Venezuela es la mayoría electoral. ¿Están molestos con la posición del gobierno colombiano? Claro que sí. ¿Cómo van a decir que van a retirar las demandas ante la Corte Penal Internacional? Además que jurídicamente no hay desistimiento. El Estatuto de Roma no lo permite. Eso ya va a avances. Que los senadores chilenos y senadores colombianos hace 4 años lo hicieron. ¿Y si no se puede, entonces por qué lo dicen? Por eso. Decirlo de que no va a haber elecciones honestas y transparentes, eso es patente de corso para que el año entrante se roben las elecciones otra vez, como se las han robado todas. Como se las robaron en el 2014, cuando ganó Capriles, ganó, y las elecciones se las robaron de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, donde siempre se roban las elecciones. Porque los software y el voto electrónico es muy dado a ser permeado. Por eso en Colombia, gracias a Dios, tenemos el voto manual. A pesar que ya está aprobado el voto electrónico en Colombia, ojalá que nunca se implemente, porque el voto manual es muy transparente, es muy difícil de generar el fraude electoral, el voto manual. Esa entrevista, suponemos, la va a ver el presidente de la República, el canciller. Ojalá. Y pues todas las personas a las que usted les quiere mandar un mensaje claro. Así que aproveche la cámara y dígale qué es lo que le quiere decir al señor presidente. ¿Qué es lo que quiere decir al canciller? Mensaje claro y contundente. Presidente, lo felicito por haber abierto la frontera. Por haber establecido el intercambio comercial, que me parece muy dable, la movilidad fronteriza, pero las declaraciones que usted ha hecho, presidente, que ha hecho también el canciller y que ha hecho nuestro embajador, no son consecuentes con una actitud democrática. Usted mismo se siente demócrata, porque usted lo ha dicho que es demócrata. Como tal, entonces, Colombia no puede sustraerse, Colombia no puede cerrar los ojos ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ha habido en Venezuela, a tal punto que ya, lo repito, el fiscal Karim Khan ya notificó para hacer el procedimiento penal de orden internacional por esas violaciones de derechos humanos. Interesa la tortura, que cuando la tortura es ejecutada de forma sistemática, según el Estatuto de Roma, es un delito, se vuelve delito de lesa humanidad. Y es lo que ha hecho el régimen de Caracas, la tortura, entre estos casos. Bueno, pues ya ustedes escucharon la posición de alguien que conoce lo que se ha vivido en Caracas desde su posición diplomática en el momento, ¿no? No, hoy día soy civil, ¿no? En el momento. En ese momento. Exacto. Claro, lógicamente. Entonces, acordémonos que él fue cónsul general en Caracas, luego fue expulsado, pero él dice, yo conozco de primera mano los testimonios. Claro. Y el ver todo lo que estaba viendo, pues es lo que lo tiene molesto y lo que dijo, tengo que hablar. Claro, y hay un artículo que tú conoces y entonces ojalá lo leas. Que ustedes lo pueden ver, que ustedes lo pueden buscar también. Es un artículo de opinión que escribió precisamente Juan Carlos Pérez en semana.com. Correcto. Leemos sus comentarios. ¿Qué piensa usted de toda esta situación, de la posición que tiene el excónsul general de Colombia en Caracas? Comparte este video y no olvide que en Semana usted siempre tiene la información de primera mano con diferentes perspectivas y tan solo a un clic de distancia. Buena tarde.